Hola, buenas. Hoy comenzamos con el curso. Lo que vamos a hacer hoy va a ser una práctica y va a ser una introducción de cómo utilizar algunas herramientas. Va a ser una lámina de práctica y va a ser muy esencial que aprendamos las herramientas para después poder aplicarlas en diferentes ilustraciones arquitectónicas. Así que comenzamos. Abrimos nuestro Photoshop, en este caso el Photoshop que tengo ahora es el CS6, pueden tener cualquier otra versión y muchas de las cosas son iguales, no van a cambiar tanto. Lo que vamos a hacer es vamos a abrir un archivo, en este caso va a ser el archivo de la clase 1, que es un PDF. Eh, lámina, lámina de clase 1, le pongo OK. Al ponerle OK y al abrirla, lo que va a pasar es que no va a abrir un cuadro de diálogo. Puede ser que no le aparezca y tengan otra versión. De todas formas, estos valores podemos modificarlos en otro, estando dentro del archivo. Nos aparece el nombre del archivo, o sea, el nombre del archivo que queremos abrir, y en un sector me dice recortar a. Nosotros lo vamos a colocar en rectángulo de diseño, casi siempre tenemos que tenerlo ahí, en ese sector. El suavizar lo vamos a dejar activado. Esto es una forma de abrir un archivo PDF. Cuando abrimos un PDF nos va a aparecer este cuadro de diálogo y es interesante que sepamos qué cosa tenemos que modificar. Eh, Abrir un archivo PDF es lo mismo que después abrirlo con cualquier otro programa, solamente que ahora vamos a editar este archivo, entonces nos va a preguntar los parámetros de esta imagen. Tenemos el tamaño de la imagen, acá nos dice el valor de cuánto está pesando el documento en Photoshop. Tenemos el tamaño en anchura y en altura, en este caso lo tenemos en centímetros, y tenemos algunas restricciones en proporciones. Esta restricción de proporción se refiere a que estas dos proporciones van a estar vinculadas. En este caso lo dejamos activado y la resolución con la que vamos a trabajar durante todo el curso o durante la mayoría de las partes del curso va a ser de 300. Lo recomendado es de 200 a 300. Esta resolución está dado por píxeles sobre pulgada, quiere decir que en un cuadro de 1 pulgada va a haber 300 píxeles. Esto también va a determinar mucho el peso del archivo. El modo lo vamos a trabajar en RGB, ya que va a ser un archivo digital. Si nosotros queremos imprimir el archivo, tenemos que ponerlo en color CMYK. Perfecto. Y la profundidad de bits lo vamos a dejar en 8, ya que para nuestro trabajo es suficiente. Le vamos a poner OK y nos va a abrir la lámina. En este caso nos aparece una cuadrícula de colores blancos y grises que nos está indicando que es transparente. Esa cuadrícula nos indica que es transparente. Podemos también tenerla en blanco y que eso también podría indicarnos que es transparente. Estas cosas se pueden modificar en las preferencias de Photoshop. Por ahora vamos a trabajarlo de esta manera hasta que nos acostumbremos al programa. Bien, la otra manera de configurar lo que es el archivo es en tamaño de imagen, y acá nos aparece también la resolución, los anchos, la cantidad de píxeles, la resolución, lo que mide la imagen. Si es que lo tenemos como ya veníamos, como lo abrimos, lo dejamos así, no le hacemos nada. Y lo que hay que entender es que Photoshop trabaja por capas. ¿A qué me refiero a esto? Va a trabajar por capas superpuestas. Esta es nuestra área de trabajo, esta va a ser el tamaño del área de nuestro trabajo, y es como si tuviéramos una hoja común y corriente en la cual podemos dibujar, y sobre esa hoja podemos aplicarle, por ejemplo, como analogía o como algo que podemos tener referencia, algunos papeles, mantecas o vegetales, en el cual podemos ir dibujando encima, y después podemos ponerla uno debajo de otros, y se van a ir superponiendo. Bien, de esa manera funcionan las capas en
en Photoshop. Se manejan de una manera superpuesta. Ahora bien, cuando nosotros abrimos el archivo, ese archivo nos parece como si fuera una capa, que nos está determinando también el área de trabajo, que va a ser el tamaño de la hoja que nosotros elegimos o que nosotros abrimos en este caso, como es un PDF. Si vamos al sector de la derecha, tenemos el campo de capas. Si es que no le aparece el campo de capas, nos vamos a ventana y le activamos, o si no, podemos apretar F7. Este campo de capas es muy interesante tenerlo activo porque vamos a trabajar todo el tiempo con capas. Ahora dice capa 1. A esto que dice capa 1 le podemos cambiar el nombre haciendo dos clics donde está en el nombre, haciendo dos clics en el nombre, y le podemos cambiar, en este caso le voy a poner lámina. Vamos a realizar una lámina de práctica en la cual vamos a utilizar algunas de las herramientas y aprender los conceptos básicos de esas herramientas. Para ello, siempre cuando realicemos una acción, es interesante y es bueno crear una capa en el cual vamos a actuar. Photoshop, por ejemplo, en Photoshop se puede pintar, al igual que en Paint. Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer una acción de ese tipo, de pintar, de agregar algo, de poner alguna forma, vamos a crear una capa. Así lo podemos después borrar, manejar de una manera más tranquila, aplicarle algún efecto. Entonces, para crear una capa, o sea, para colocarle, por ejemplo, como si fuera un papel vegetal encima, nos vamos en el sector de abajo y nos aparece un tachito de basura, que en este caso está bloqueado porque tenemos una sola capa y es la capa del archivo, y esa no la podemos borrar por ahora, porque si no, no tendríamos nada. Después nos aparece uno que dice crear una nueva capa. Después tenemos crear un grupo. Después tenemos unos parámetros en el cual podemos agregar algunos factores de capa. Después tenemos un cuadradito con un círculo en negativo. Eso significa una máscara de recorte, una capa de recorte. Después tenemos un FX en el cual hay diferentes, ¿cómo se puede decir? Diferentes efectos. En sí, para crear una capa tenemos que ir a la hojita, a la hoja nueva, que nos dice crear una nueva capa, y nos aparece capa número 1. Si ven, ahora tengo dos capas. A esta capa número 1 vamos a ponerle rectángulo, porque vamos a hacer un rectángulo. O si no, vamos a ponerle mover, porque vamos a utilizar la herramienta mover. Bien, en el sector de la izquierda tenemos las herramientas. Si es que no nos aparecen las herramientas, estas herramientas predeterminadas, nos vamos a ventana y tenemos que tener activado, tildado las herramientas. Si yo aprieto de nuevo, las herramientas no van a aparecer, desaparecen. Voy a volver a activarlas y van a aparecer. Todas las herramientas que nosotros necesitemos van a estar en este grupo de ventana. Al igual acá, que hay varias otras que nos van a permitir utilizar de manera eficiente las herramientas teniéndolo en el campo de trabajo. Bien. En este sector están las herramientas, este es el área de trabajo y en este sector tenemos las capas y algunas configuraciones más. En este caso a mí me aparecen las muestras, que lo activé desde acá, está activado de acá, ustedes también pueden hacerlo. Para movernos en el área de trabajo, o sea, para movernos en el espacio, podemos hacer zoom, podemos desplazarnos hacia los costados y verticalmente. ¿Cómo hacemos eso? Comúnmente tenemos que hacer, para hacer zoom, apretamos Alt y el scroll, la ruedita del mouse, y nos alejamos o nos acercamos. Y si es que tenemos algún tipo de zoom, podemos apretar Control y la ruedita y nos vamos a desplazar hacia los costados. Shift y la ruedita, o sea el scroll,
hacia arriba o hacia abajo, vamos a desplazarnos verticalmente. Bien, entonces recordemos, con el Alt hacemos zoom y nos movemos de izquierda a derecha con control y el scroll. Verticalmente con el Shift arriba y hacia abajo. Bien. Ahora, para comenzar la práctica o para comenzar la lámina de práctica, lo que vamos a hacer es crear una capa en la que dice mover. Esta capa que dice mover, vamos a realizarle un rectángulo y vamos a utilizar la herramienta mover y una de sus características esenciales. Bien, con la herramienta mover es la que está acá. Mueve capas. En este caso no tenemos nada en la capa y no nos va a lograr mover nada. Para eso vamos a ir a la herramienta selección y vamos a generar un rectángulo. Esta herramienta selección determina un área. En esa área podemos hacer varias cosas. En este caso lo vamos a pintar para poder determinar una figura. Bueno, vamos a hacer clic y arrastrando, haciendo clic hacia uno de los lados, hacia una dirección, se va a determinar un área. Voy a soltar y se determinó un área punteada. Esta área punteada nos determinó un lugar de trabajo en el cual yo puedo pintar o hacer alguna acción en específico. En este caso la voy a pintar. Voy a pintarlo con el tarrito de pintura. Puede ser que le aparezca el degradado acá adelante. Para cambiarlo tiene que hacer clic manteniendo y le va a aparecer las otras opciones. Vamos a utilizar la de bote de pintura. Bien, nos va a pintar con los colores que tengamos acá. Tenemos un color frontal y un color de fondo. En este caso el color frontal que tenemos es blanco y el color de fondo es rojo. Para restaurar los valores normales a esos colores, que sería el negro y el blanco, apretamos la letra D. Y ahora, si ven, va a aparecer el negro y el blanco. Podemos pintarlo de negro haciendo solamente un clic y lo pintamos. Si no queremos ese color, podemos apretar Control Z para deshacer eso, o sea, regresar un paso. Y podemos apretar Control Alt Z para regresar varias veces, las veces que necesitemos. Control Alt Z y vamos apretando la Z cada vez que necesitemos regresar. Bien, voy a elegir un color. Para elegir un color tengo que hacerle clic a la muestra y le voy a poner un color rojo, por ejemplo. Pueden elegir el color que deseen y lo tengo que pintar. Yo tengo un área seleccionada. Esa área seleccionada me aparece como si fuera una línea punteada que se va moviendo. Para sacar esas líneas y poder seguir trabajando, tengo que apretar Control D. Control D. Aprieto Control D y esas líneas desaparecieron. Bien. Ahora sí, vamos a utilizar la herramienta mover, que es la que aparece arriba, y el atajo es la letra B. La letra B corta es su atajo. Para que vean el atajo, hacen clic en la herramienta y le va a aparecer herramienta mover, letra B. Bien. Lo que hace esta herramienta es mover la capa. Mover en sí la capa y los píxeles que estén en esa capa. En este caso solamente tengo el rectángulo y todo lo otro estaría como en transparente. No habría nada más. Entonces, yo puedo moverlo y solo se me va a mover este objeto, no importa dónde haga clic para mover, o sea, hago clic y arrastro para mover, se va a mover este objeto o esta figura que nosotros pintamos en esta capa. Bueno, nosotros podemos hacer una copia de esto, que es esencial saber hacer una copia de esto con la herramienta mover. Para hacer una copia de esto tenemos que apretar Alt, haciendo clic y arrastrando, se nos va a generar una copia automática. Arrastramos hacia cualquier dirección y se nos va a generar una copia automática. Se nos va a generar una copia automática de
la capa. O sea, ahora vamos a tener dos capas que tienen ese rectángulo, que son iguales. Vamos a hacerlo otra vez para que después le aplicamos algunas cosas. Entonces, apretamos Alt, clic y arrastramos y se nos genera una copia otra vez. Y ahora tenemos tres rectángulos, tres capas, que si ven, la primera se llama mover, que es la original, la segunda se llama mover copia, y la tercera se llama mover copia 2. Ustedes van a tener diferentes nombres y cambiaron, no pusieron los mismos nombres que los míos. Bien, como ya mencioné, esta herramienta mueve las capas. Si yo estoy en la capa de este rectángulo, voy a mover solamente esa capa. Por más que yo quiera venir y mover en este sector, por ejemplo, no estoy en esa capa, así que por el momento no me va a poder mover este. Tengo que ir hasta esta capa, que sería la de abajo, para poder moverlo. Al igual con esta. Hay una función que tiene esta capa, esta herramienta, que dice selección automática. Quiere decir que si yo quiero mover el objeto, por ejemplo, esta figura que está en la capa de arriba, que es la última que creamos, si activo esta de selección automática, no hace falta cambiar la capa. Puedo moverla aunque no esté en esa capa. Si ven, se seleccionó automáticamente la capa esa y comenzó a moverla. O sea, pude comenzar a moverla. Bien. Si ven, a mí me aparecen como guías. Esas se llaman guías inteligentes. Para activarlas, tenemos que ir a Vista, Mostrar, Guías inteligentes. La activamos, que son muy necesarias y son bastante buenas para generar alineaciones en este caso con otras figuras. Voy a desactivarle el selección automática. Ahora, por cómo estamos comenzando, tenemos que ir acostumbrándonos a ver en qué capa vamos a trabajar y hasta que encontremos la dinámica y podemos utilizar la herramienta de la mejor manera. Bien. Acá también nos aparece grupo o capa. Vamos a dejarlo en capa. Así solamente nos mueve capa por ahora y no nos mueve los otros objetos. Bien, a cada uno de estos le vamos a realizar una acción. Voy a ir al primero. Si ven, puedo desactivar la visibilidad con el ojito que aparece al costado de la capa. Si le saco el ojo, va a desaparecer la capa, o sea, no va a estar visible. Bueno, estando en esa capa, en la primera, lo que podemos hacer con una herramienta que se llama transformación libre, o transformar, es transformar esa figura en otra que tal vez consideremos que necesitamos. Entonces, para hacer esa transformación, apretamos Control T. Apretando Control T, generamos se nos colocan vértices y aristas para que nosotros podamos modificarlas. Ahora, si yo voy a una de las aristas, me aparece como indicativo que puedo correr hacia la derecha o a la izquierda en este caso. Entonces, eso va a producir que la pueda modificar. Haciendo clic y lo arrastramos, se puede modificar. Al igual arriba y abajo y en sus esquinas puedo ir modificando dos dimensiones a través de las esquinas, o sea, a través de los vértices. Bien, además de esto, podemos hacerlo de manera proporcionada. O sea, si nosotros no queremos cambiar las dimensiones, sino que queremos que se escale, digamos, de alguna forma, podemos apretar Shift. Apretando Shift y haciendo clic y arrastrando hacia una de las esquinas, si ven, va a modificarse el tamaño, pero va a ser de una manera proporcionada. Si no apretamos Shift y solamente vamos a hacer clic, podemos modificarla sin tener esa proporción. Puede ser que ustedes tengan otra versión y que no haga falta que le aprieten Shift, sino que ustedes necesitan apretar Shift para que no le transforme proporcionalmente. También puede pasar eso, según las configuraciones y según la versión que tengan de Photoshop.
Bien, además de eso, lo que podemos hacerle a esta figura es transformarla libremente, no modificando sus dimensiones, sino que podemos arrastrar sus vértices y sus aristas al punto que nosotros deseemos para poder modificar su ángulo, su cara o algo parecido. Apretamos control, si apretamos control, no va a cambiar el puntero cuando nos acerquemos a una de las aristas. Haciendo clic y arrastramos, se va a modificar el punto de la arista, o sea, va a modificarse totalmente la figura y las dimensiones no van a ser proporcionadas, sino que van a ser algo que va a tratar de unir ese vértice que nosotros tocamos. Podemos modificar con control cada uno de esos, control y arrastramos y lo modificamos libremente. Bien, ustedes pueden lograr la figura que deseen. Esta de acá la vamos a modificar proporcionalmente. Así que vamos a achicarla proporcionalmente, así vamos practicando. Voy a apretar control T. Con G me voy a ir a una de las esquinas y lo voy a reducir proporcional. A este de acá, a esta figura de acá, le vamos a hacer una transformación y a la vez le vamos a hacer algún recorte destructivo. Vamos a borrarlo para generar algo interesante. Entonces voy a apretar control T y lo voy a transformar libremente con G. Con control, disculpen, con control y haciendo clic y arrastramos, podemos modificar esto. No solo se pueden modificar estas cosas que nosotros pintamos, sino que se modifican imágenes, se modifican, por ejemplo, una imagen de una persona y podemos escalarla, podemos distorsionarla, podemos corregir algunas perspectivas con esta herramienta de control T y transformación libre. ¿Qué pasó, Bruno? No, pensé que seguían, perdón, me llamaron para soplar la vela, cumple mi hermana recién, y ahora volví. Nada. ¿Qué pasó? ¿La cortaron? Bueno, continuamos. Bien, estamos transformando esto libremente con control y haciendo clic y arrastrando. Le vamos a apretar para aceptar la transformación, y es algo que me olvidé de decir, para aceptar la transformación tenemos que darle Enter. Vamos a aplicar la transformación y le vamos a dar Enter para aplicar esa transformación. Bien, si ven tenemos tres elementos, tenemos cuatro capas, una de las capas pertenece a la capa base, a la capa de la lámina, a la que abrimos. Estas tres capas vamos a hacerle alguna modificación. Podemos borrar estos píxeles, porque están compuestas por píxeles. Podemos borrarlo con la herramienta de borrar, que es esta de acá, el cual le podemos modificar el diámetro. Si ven, tiene un diámetro determinado, podemos modificarle la punta o cómo quiero que sea el aspecto de la goma de borrar. Entonces podemos modificarle el tamaño de este sector. No sé, le ponemos 20, por ejemplo. Con 20 se nos ve muy, muy pequeño. Una manera rápida de cambiar el tamaño del pincel es apretando Alt y secundario, haciendo hacia la izquierda o a la derecha, podemos modificar el tamaño del pincel. Lo mismo podemos hacer con Alt hacia arriba y hacia abajo, podemos cambiar la dureza del pincel. Bien. Este coso rojo solamente me está indicando el tamaño del pincel y el área que va a ocupar el pincel. Lo que vamos a hacer nosotros es reducirlo un poco y vamos a hacer algunos borrados sobre esta figura que hicimos nosotros. Por ejemplo, podemos hacer algo como esto. Ustedes obviamente harán lo que quieran. Lo voy a dejar ahí por el momento. Y lo que voy a hacer ahora va a ser irme a la capa de abajo, que sería el cuadradito chiquito que escalamos proporcionalmente.
Bueno, vamos a ir a ese y vamos a hacerle algunos recortes. Lo vamos a hacer con la herramienta selección, que es la que te determinaba un área. Determinamos un área, entonces le hacemos no sé, un cuadradito, un rectangulito, y para borrar lo que hay dentro, podemos apretar suprimir. Entonces van a borrar todos los píxeles que esté dentro de esa área. Voy a apretar suprimir y se me borró. También se puede mover la selección, estando con la misma herramienta de selección, vamos a moverlo y quiero que me corte este pedacito de acá, por ejemplo. Voy a apretar suprimir de nuevo y listo. Para mover es clic y arrastramos. Para sacar la selección, vamos a apretar control D. Ahí habremos sacado la selección. Vamos a esta de acá, que sería la primera, esta capa de acá, y vamos a hacerle lo mismo, solamente que ahora vamos a hacerlo con otro tipo de selección. Vamos a hacer clic, vamos a mantener el clic y vamos a hacerle con un marco con una selección de marco elíptico. Esto funciona haciendo elipsis. Vamos a hacer clic y vamos a arrastrar la proporción que nosotros deseemos y le vamos a hacer lo mismo, vamos a suprimirla moviendo, o pueden hacer otra vez la selección de un tamaño diferente dependiendo de lo que ustedes quieran. Estas herramientas es necesaria comprenderlas para que después podamos hacer unas buenas ilustraciones. Bien, control D para sacar la selección y nos habrá quedado 3 elementos así. Ustedes pueden crear 4 o 5 del color que quieran, utilizar la herramienta de goma de una manera diferente, pueden hacerlo. La cosa es probar, intentar. Y en estos rectángulos de abajo vamos a utilizar otra herramienta. Pero antes, ya que tenemos algunas capas, esas capas las vamos a colocar en grupos. Para colocarlos en grupos, lo que tenemos que hacer es hacer clic en la primera, control, y vamos haciendo clic en la que queremos seleccionar. O podemos hacer clic en la primera, Shift, y en la última, y se van a seleccionar las capas que estén en medio de eso, de esas dos que alternamos. Bien. Ahora, teniendo seleccionado esas capas, podemos apretar control G para que se nos cree un grupo, una carpetita. Control G, y ahora se nos creó un grupo. Ese grupo le vamos a poner mover o herramienta mover. Y bueno, no solamente vimos la herramienta mover, sino que vimos la herramienta de goma, de selección y la herramienta de transformar. Pero para ser genéricos, pongamos mover. Bien, ahora vamos a utilizar otra herramienta en este sector y vamos a hacer una capa por cada vez que hagamos una acción diferente. Así que vamos a poner todas esas capas que hicimos en grupos. Así vamos trabajando de una manera ordenada. Los grupos agrupan capas para poder tener referencia después. Voy a generar un grupo. Para generar un grupo, apretamos la carpetita de abajo, crear un nuevo grupo. Bueno, a ese grupo le voy a poner pinceles, ya que vamos a utilizar los pinceles o la herramienta pincel. Para ello, vamos a generar una nueva capa y va a aparecer dentro del grupo. Y si no le aparece dentro del grupo, ahora le digo cómo meterlo dentro del grupo de esa capa. Voy a nombrarla pincel. Voy a poner pincel 1. Bien. Para moverla, tenemos que hacer clic y arrastramos. Y nos tiene que aparecer seleccionada por debajo el campo del grupo. Entonces, lo soltamos ahí y automáticamente está dentro del grupo. Podemos ocultarlo o desplegar con la flechita de acá. Bien, lo voy a desplegar para que veamos que estamos en la capa de pincel 1 y vamos a ir al pincel. El pincel es este. Tiene las mismas configuraciones que la goma. Podemos configurarle el tamaño, el tipo de punta o el tipo de pincel que queremos. Podemos modificarle la opacidad, el flujo y algunos otros parámetros. Por ahora lo vamos a dejar la opacidad al 100 y esto todo activado como tiene que estar, como viene estándar. Vamos a elegir el pincel, vamos a modificar el tamaño y vamos a ponerle
en 10, por ejemplo. Vamos a ir al primer recuadro, que es el de acá, y vamos a dibujar. Esto funciona al igual que cualquier otra herramienta de dibujo, haciendo clic y arrastrando, va a ir dejando el rastro de píxeles. Vamos a hacer un dibujo, el que nosotros deseemos, el que nosotros más nos guste. En este sector, en este caso voy a dibujar un arbolito sencillo, un árbol bien abstracto, y voy a hacer la línea de piso y voy a dibujarle una personita medianamente muy abstracta ahí, media rara la persona que dibujé, pero bueno, entendieron la idea. Ustedes pueden dibujar un auto, pueden dibujar lo que quieran, una casa. La cosa es practicar. Pueden cambiarle el color, también el color se modifica desde acá. Siempre va a pintar con el color frontal, que es el que tenemos primero. Y en estos rectángulos lo que vamos a seguir haciendo es practicar diferentes acciones que pueden hacerse con las herramientas. Bien, para hacer líneas rectas, digamos, esto no es una recta, o sea, no estoy haciendo ninguna otra acción, es solamente tratar de hacer una línea recta, pero algunas veces me queda curvo. Y se me va, no tengo un buen pulso y tampoco es muy efectivo. Para hacer líneas rectas, lo que podemos hacer es clic y shift y arrastrar. Si nosotros hacemos clic y shift y arrastramos, ahora lo solté, se genera una línea recta. En este caso horizontal. Funciona de lo mismo si queremos hacer algo vertical, movemos hacia abajo. Bien, si yo hago clic, si hago shift, clic y arrastro, como ya tenía predeterminado este sector de acá, lo que va a pasar es, se me va a conectar todos los puntos. Voy a apretar Control Z para regresar, y lo que tengo que hacer en realidad es hacer clic, shift y arrastro. Porque si hago shift, clic, se me va a conectar el último punto con el primero que estoy realizando en el momento. Entonces voy a hacer clic, shift y voy a arrastrar. Clic, shift y arrastrar. Clic, shift y arrastrar. Vamos a llenar de líneas horizontales este recuadro. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es generar una capa para utilizar este recuadro de acá. Voy a generar una capa y voy a poner pincel 2, así me voy guiando. Pincel 2 y me voy guiando. Entonces, acá voy a hacer líneas verticales con G. Entonces hago clic, G, clic, G, clic y G. Pueden modificarle el color cuando lo que quieran. Voy a hacer otra capa más porque voy a ocupar el pincel, pero en el otro rectángulo. Entonces voy a poner pincel 2, o pincel 3, perdón. Pincel 3. Y acá vamos a ver otra técnica que es muy efectiva y que es más efectiva para hacer diagonales. Lo interesante es que también, si es que tenemos una distancia muy larga, la podemos hacer de esta manera. Podemos hacer dos puntos y hacer que eso se conecte. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un punto primero, un puntito rojo, en este caso, apretamos G y hacemos punto en cualquier área que nosotros queramos llegar. Por ejemplo, acá. Entonces se me conectó esa línea por los dos puntos que realicé. Voy a hacer otra vez. Hago un punto, aprieto Shift y hago otro punto donde quiero que termine la línea. De esta manera podemos hacer diagonales de una manera muy práctica, que es muy interesante. Al igual que podemos hacer horizontales a través de puntos, pero es la idea. O sea, podemos generar una línea a través de dos puntos apretando Shift. Se va a conectar esos dos puntos. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es probar los pinceles. Vamos a generar una capa, pincel, y vamos a probar pincel 4, y vamos a probar los pinceles. Va a ser de práctica esto. Por cada cuadro que utilicemos vamos a generar una nueva capa. ¿Por qué hacemos esto? Nos tenemos que acostumbrar a generar capas y además a nombrarlas. Así que cada vez que generemos una capa, la nombramos, y el porqué de nombrarlos lo vamos a ir viendo
cuando transcurramos el curso, pero es para trabajar también ordenadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir la herramienta pincel y elegir algún pincel que no habíamos probado. Por ejemplo, este tiene un degradado en las puntas. Voy a hacer un dibujo cualquiera. Y voy a ocupar el otro rectángulo, entonces voy a generar otra capa. Pincel 4, pincel 5, disculpe. Ahora puedo cambiarle el color. Cambiar el pincel, cambiar el tamaño del pincel también. Voy a cambiar el tamaño del pincel. Si ven, esta tiene otra punta y es diferente el efecto que hace. Pueden dibujar también, pueden dibujar a alguna persona o algo que deseen, algún árbol, alguna casa o lo que quieran. Bueno, voy a utilizar el otro. Voy a seguir probando. Ustedes pueden probar los pinceles que les guste o que vean atractivos. Pincel 6. Por ejemplo, este, que parece una super mega brocha. Siempre trabajando en la capa en la que yo creé. Voy a generar otra capa más. Voy a ponerle pincel 7. Y voy a modificar el pincel. Voy a cambiarle a otro pincel. Por ejemplo, este que parece tipo lápiz cuadrado. Y la idea es practicar y probar las cosas. Bien, en el sector de abajo, en este sector de abajo, vamos a utilizar otra herramienta. Así que vamos a generar un grupo para utilizar la otra herramienta. Vamos a utilizar una herramienta que es muy interesante, que se llama Pluma, que tiene muchas acciones. Así que, de la nada, entonces creamos un grupo y ponemos Pluma. Y vamos a generar una capa para poder utilizarla de una manera correcta. Generamos una capa y esta capa la voy a poner Pluma 1. Ustedes pueden poner el nombre que quieran que les sirva de referencia. Bien, la herramienta Pluma es esta, de acá. Haciendo clic y manteniendo aparecen diferentes variantes, pero es la primera que nos aparece. ¿Qué hace esta herramienta? Genera puntos y esos puntos los conectas por un trazado. Un trazado que no es ningún trazado de píxeles, sino que es como un tipo huella en el cual podemos realizar algunas acciones. Podemos hacer selección, podemos hacer un área de trabajo, podemos determinar que nos pinte el área que lo rellene el área que nosotros digamos. Ahora vamos a ver cada una de esas acciones y también tiene la capacidad de producir trazos con alguna forma determinada. Bueno, acá lo que podemos hacer es, haciendo clic, podemos ir formando cosas. Ahora me aparece esto porque yo lo tengo en trazos. Nosotros para comenzar no lo vamos a hacer de esta manera. Le voy a dar Enter para aceptar. Voy a apretar Suprimir, estando en esa capa, para borrar las capas. Voy a generar una nueva capa, porque la borré. Le voy a poner otra vez Pluma 1. Y acá en este sector lo vamos a tener que colocar en trazado. Tiene que estar en trazado, así vamos a hacer trazados primero. Después vamos a ver la parte de formas. Voy a hacer clic, voy a hacer algunos trazados. Y al hacer este trazado, podemos decirle que haga diferentes acciones. Para cerrar el trazado, porque si vienen acá ya no me aparecen los puntos de anclajes. Voy a regresar con control Alt Z. Si yo hago puntos, esos se llaman puntos de anclajes. Y en este caso están libres, están sueltos, digamos. Y me acerco al primero que produje, al primer punto que coloqué, y puedo cerrar esa área. Puedo determinar un área, digamos, con ese trazado. Y no tengo los puntos activados. Bien. A esto le podemos hacer que haga determinadas acciones. Podemos hacer segundo clic, secundario, hacer selección,
Acá le podemos poner en OK, no va a aparecer el cuadro de este diálogo, le ponemos en OK, y si bien nos hizo una selección. Esta selección es interesante porque podemos hacerla de determinadas maneras. En cambio, la herramienta de selección de arriba tiene una forma configurada, rectangular, elíptica, alargada o horizontal. Pero con esto podemos hacer algo libre. Bien, si quieren podemos pintarlo con la herramienta de tachito de pintura, con el color frontal, tiene un color azul en este caso, y lo pintamos, o sea, va a pintar solamente lo que está seleccionado, lo que esté dentro de esa área. Para sacar la selección, como venimos utilizando antes, control D. Bien, seguimos con la herramienta pluma, y para hacer otra cosa, otra acción, vamos a generar una nueva capa para después poder apagarla, moverla, correrla, es muchísimo más fácil. Así que vamos a poner pluma 2. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir conectando puntos. Bien, vamos a hacer puntos. Y esta vez no lo vamos a cerrar. No hace falta que lo cierren, no es necesario cerrar. Vamos a hacer segundo clic y vamos a decirle que contornee el trazado. Va a contornear el trazado con la herramienta pincel. Vamos a elegir, por ejemplo, la herramienta pincel. Le voy a poner OK. Y si ven, me hizo una marca, una mancha, un trazado, con la forma y el diámetro que tiene el pincel. Entonces, si yo me voy al pincel, ven que es un pincel tipo cuadrado, que tiene punta cuadrada, tipo de lápiz, y tiene un diámetro de 40 píxeles, o sea, tiene un tamaño de 40 píxeles. ¿Sí ven? Es el mismo. Entonces, la herramienta con la que elijamos que haga el trazado tiene que estar previamente configurada para poder realizar el trazado. De esta manera. Para sacar estos puntos de anclaje, porque si no van a seguir actuando, hay que apretar Enter. Pero Enter cuando estemos con la herramienta pluma. En este caso, estoy con la herramienta pincel. Tengo que irme a la herramienta pluma, que el atajo es la letra P, y ahí coloco Enter. Aprieto Enter y los puntos de anclaje y el trazado ya no están. Bien, para hacer esta misma acción de una manera más rápida y sencilla y poder configurar el pincel cada vez que nosotros lo decimos y no tener que hacer esos pasos cada rato, lo que podemos hacer es, bueno, primero generamos una capa, le voy a poner pluma 3 y vamos a hacer algunas líneas horizontales, pero varias, que no estén conectadas. Entonces, voy a apretarle clic, puedo apretar también Shift acá para que me genere una línea horizontal o vertical según donde esté el puntero. Y apreté Shift, me generó una línea recta, perfecta. Y para hacer otra línea, lo que tengo que hacer es hacer que eso que puse, esos dos puntos con el trazado, se me convierta en un trazado. Entonces, para eso voy a hacer control y clic en el área de trabajo, y si ven, desaparecieron los puntos de anclaje. Entonces yo puedo ir haciendo otro, sin apretar o apretando el Shift para producir estas líneas horizontales. Y voy a poder continuar. Entonces, en cambio, si es que no aprieto control y un clic en el área de trabajo, por ejemplo, voy a seguir conectando puntos. En este caso no queremos eso porque queremos producir líneas horizontales. Estas líneas horizontales nos van a ayudar después a, no sé, a producir sombras, a producir alguna línea auxiliar que nos esté faltando. Entonces, vamos a rellenar todo con líneas horizontales de forma de trazado, aunque no estén pintadas. Entonces, para hacer eso, hice el trazado, control y un clic, hago otra vez los puntos, control y un clic, punto, otro punto, control y un clic, punto, punto, control y un clic en el área de trabajo, punto.
pum, pum, pum. Control y clic. Bien, ahora tenemos todas estas líneas que trazamos y no vamos a colocar segundo clic y contornear trazador. Lo que vamos a hacer ahora, de una manera más rápida, vamos a ir a la herramienta de pincel, configuramos un poco el pincel, lo vamos a bajar, no sé, a 20, que sería esto de acá, y apretar control Z. Y para que nos haga el trazado de una manera rápida, como ya tenemos estos trazados acá, que es lo que produce la pluma, podemos darle Enter y automáticamente, por donde pasen esos trazados, se va a generar la marca con el pincel que estoy y que configuré. Y eso es bastante interesante. Bien, como siguen estando los trazados, tengo que regresar a la herramienta pluma, apretando P, que es el atajo, y darle Enter, así ya no actúan más. Vamos a hacer lo mismo acá con líneas verticales, y después vamos a utilizarla de una manera diferente. Bien, vamos a hacer una nueva capa, vamos a poner pluma 4 y vamos a hacer lo que dije. Control, clic, vamos a hacer líneas, control, clic, no hace falta que sean totalmente rectas. Bien, ahora voy a ir a la herramienta pincel. Si es que no le aparece la forma del pincel, tienen que apretar el bloqueo de mayúscula, apretar la tecla mayúscula y le va a aparecer la forma. Y le voy a dar Enter, voy a regresar a la herramienta de pluma, que es la letra P, le voy a dar Enter para que se me vaya el trazado que aparece acá. Así ya no sigue actuando. Bien, vamos a utilizar este recuadro, así que vamos a generar una nueva capa, le voy a poner pluma 5. 5 es interesante, es muy bueno que trabajen por capa y las nombres. Ahora lo que vamos a hacer es hacer líneas curvas, líneas a través de tangentes y líneas a través de puntos seleccionados. Podemos hacerlo de dos maneras, hacer un punto y otro punto, y si nos acercamos a algún área, algún punto de este trazado, haciendo clic, se nos va a generar un punto que podemos moverlo haciendo clic hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, y nos van a aparecer estas dos líneas, que son tangentes, que haciéndole clic pueden seguir configurándose. Bien, ahora podemos pintarla, o sea, nos vamos a la herramienta de pincel con la letra B larga, y le damos Enter para que nos pinte. Obviamente, si es que queremos configurar el pincel, lo configuramos antes de darle Enter. Bien, regresamos a la herramienta pluma, apretamos P y le damos Enter. Podemos hacerlo de otra manera también, haciendo clic y después haciendo clic y manteniendo, se nos va a generar una tangente y esto va a ser la forma que se va a ir formando. Podemos seguir haciendo eso y esa tangente también me va a determinar lo otro que haga. Por eso va a quedar con esas curvas. Voy a hacer lo mismo, voy a ir a la herramienta pincel, le voy a dar Enter, voy a regresar a la herramienta pluma y le voy a dar Enter. Así el trazado desaparece. En estos tres vamos a hacer algo parecido, pero esta vez vamos a utilizar la pluma determinada con una forma. Bueno, vamos a poner pluma 6 y en vez que diga trazado le vamos a poner en forma. Aquí acá en relleno le vamos a poner en ninguno, el primero que aparece acá. O sea, quiere decir que no queremos relleno. Y acá lo que podemos hacer es configurar esta forma. Por ejemplo, le voy a poner en línea de trazos. Bueno, cada vez que haga un punto, esta vez me va a ir conformando esa línea de trazos por los puntos que haga. Para aceptar esto, porque esto sería como una forma. O sea, quiere decir que sería como una figura que nosotros creamos a través de puntos y líneas de trazado de la pluma. Para aceptarlo, tenemos que apretarle Enter. Y el trazado ya no está. Vamos a hacer algo parecido acá. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a ponerle pluma 7. Pluma 7. Y esta vez vamos a hacer que tenga relleno.
Estamos en forma y acá le vamos a poner un relleno. Vamos a elegir un relleno rojo y el color del trazado lo vamos a dejar en negro y también lo vamos a dejar ahí en línea de trazos. Entonces yo voy a ir conectando puntos y en un momento lo voy a cerrar. Para cerrarlo voy al primero que hice y me va a aparecer un círculo, quiere decir que va a cerrar el área esa. Y como ven, se forma por el trazado y por el relleno. Vamos a hacer otra cosa acá. Esta vez vamos a hacer una figura pero con líneas continuas, así ven el efecto. Voy a generar una nueva capa, voy a ponerle Luma 8. Y lo que vamos a hacer es, bueno, voy a apretar Control Z, Control Alt Z otra vez, y vamos a decirle que sea una línea continua esta vez, y las configuraciones normales. Así ven que se pueden producir estas cosas. Voy a irme, acercarme al primero, lo voy a hacer clic para que cierre, y se me configuró esta forma. Bien, en el sector de abajo vamos a ver una herramienta que se llama degradado, que van a ser interesantes herramientas para después producir sombras o producir una lámina o algún rótulo o configurar alguna imagen a través de un degradador. Bien, así que le vamos a crear un grupo, voy a colocarle degradado a ese grupo, en el sector de abajo se crean grupos. Grupo, vamos a ponerle degradado, degradado 1. Y vamos a utilizar la herramienta selección, la que venimos utilizando. En vez de que sea la elíptica, vamos a poner la herramienta de selección rectangular. Vamos a seleccionar esta área de acá y vamos a producirle un degradado. La herramienta degradado está dentro del tachito de pintura, así que tenemos que tener, manteniendo el clic, no elegimos la herramienta degradado que está aquí. También con la letra G. Bueno, el degradado se va a producir según lo que nosotros queremos. Si vamos acá arriba, tenemos diferentes tipos de degradado. Tenemos degradado lineal, degradado radial, degradado en diagonal y degradado en vertical hacia los laterales. Nosotros vamos a utilizar primero el que aparece primero y acá aparece el tipo de degradado. Por ejemplo, el primer tipo de degradado que tiene es que va a pasar del color frontal al color de fondo. En este caso, el color frontal es el azul y el color de fondo es el blanco. Entonces, acá nos muestra una preview de lo que va a pasar. Después, en el segundo, tenemos un degradado transparente. Quiere decir que no va a pasar a blanco, sino que va a degradar el color que tenemos de frontal. O sea, el color frontal azul lo va a degradar. Vamos a utilizar el primero, pero vamos a poner este color en negro para que veamos el efecto. Vamos a regresarlo de frontal. Se cambian esto. Acá pueden ir alterando. Y también con la letra X pueden alterar estos dos colores estando en la herramienta que estén. Vamos a dejar azul y negro como fondo. Y no va a aparecer este tipo de puntero. Y lo que tenemos que indicarle es hacerle un clic, indicarle y en qué dirección quiere que vaya el degradado y qué tamaño quiere que sea el degradado. Lo voy a hacer hasta acá para que vean el efecto. Entonces me va a degradar de azul a negro. También hay degradados radiales, como mencioné. Voy a apretar Control Z y le voy a mostrar este degradado radial. Le voy a hacer punto y voy a decirle hasta qué punto quiero que me lo degrade. ¿Ves? Esto es un degradado radial. Control Z, puedo poner este degradado en diagonal que me va a producir este tipo de efectos. Podemos producir esto que es hacia ambos lados. Podemos producir esto que parece más como un destello, que me gustó, así que voy a dejarlo en eso. Ahora tenemos seleccionada el área, vieron que le aparece como una línea punteada que se mueve, entonces para sacarlas, Control D, ya no la necesitamos.
Ahora lo que vamos a utilizar va a ser una herramienta de clon, que es muy esencial, que vamos a utilizarla para edición de imágenes bastante, y tenemos que entenderla. Vamos otra vez a determinar un área con la herramienta selección. Vamos a determinar este rectángulo grande. Vamos a crear una capa y le vamos a poner clon o tapón de clon. Tapón de clon. El tapón de clon es este de acá, que parece un sello. La primera, haciendo clic en esta primera. También tiene su atajo, que es la letra S. No aparece como si fuera un pincel. También podemos configurar eso. El tipo de punta, el tipo de tapón que queremos utilizar. Y lo que hace prácticamente este tapón de clon es producir el sello. O sea, elijo una muestra y me voy al otro lugar para poder replicarla, si es que necesito hacerlo. Para eso, tengo que estar en la capa donde voy a elegir la muestra. Entonces, lo que voy a hacer yo es replicar el degradado que hicimos. Voy a hacerle clic, o sea, a la capa de degradado, voy a seleccionarla, y voy a tomar una muestra. ¿Cómo tomo una muestra? Apretando Alt y clic, tomo una muestra de ese degradado. Donde yo coloque la muestra, o sea, donde yo tome la muestra, va a ser mi punto inicial, va a ser mi punto donde va a comenzar ese clonado. Voy a regresar a donde dice la capa tapón de clon y voy a comenzar acá, en este sector. Entonces, si yo me muevo haciendo clic, trato de pintarlo, va a replicar lo que tengo acá, va a replicar la imagen esa. Bien, como dije, era el punto inicial, o sea, el punto donde tenía que tomar. O sea, tomé la muestra y ese va a ser el punto inicial. Si yo comienzo, por ejemplo, voy a regresar, voy a tomar una muestra en este sector, haciendo Alt y clic, tomo la muestra, regreso a la capa de tapón. Si yo comienzo en este sector de arriba, comienzo a pintarla, y si ven, no puedo seguir pintando. Primero, porque no puedo seguir pintando porque tengo determinado un área, y donde yo comencé fue más arriba de lo que comencé en esta. Así que eso es correcto. O sea que me funciona de esa manera. Donde yo comience va a comenzar a pintar para tratar de completar la forma. Ese va a ser mi punto inicial. También mi punto inicial va a ser donde tomo la muestra. Bien, de esa manera funciona la herramienta de clon. Bueno, ahora para ir terminando esta lámina de práctica, tenemos que aprender a utilizar los textos. Los textos son esenciales para generar láminas y para producir ilustraciones y poner algunas anotaciones. La herramienta de texto es la que aparece con una letra T, y prácticamente, si hacemos un clic, se nos va a generar una capa de texto. Las capas de texto son diferentes a las capas normales. Voy a generar un grupo, y a ese grupo le voy a nombrar haciendo dos clics en el nombre, y voy a poner texto. El texto funciona de la misma manera que funciona en otros programas. Entonces, para hacer un texto, voy a hacer clic, y si ven, me generó una capa, es una capa de texto que dice capa 1. Ahora, cuando le cambiemos el nombre y aceptemos, esa capa se va a poner con el nombre que nosotros incorporemos acá. Se pueden cambiar el tipo de texto, se puede colocar vertical o horizontal el texto, pueden colocarse sombras en el texto, el tamaño del texto aparece acá, y acá aparece, bueno, algunas opciones de la fuente. Y estas son opciones del párrafo. Escribimos, no sé, ponemos lámina, y ponemos lámina, por ejemplo, y podemos cambiarle el color. Para cambiarle el color, ahora que ya está en color azul, puedo seleccionarla y le cambio el color, no sé, a negro. De esa manera podemos practicar. Acá podemos generar algunas anotaciones de qué es lo que utilizamos. Utilizamos la herramienta mover, selección y la herramienta borrar. Voy a apretarle enter para seguir abajo y voy a poner selección. Ya la coloqué arriba, y la herramienta borrar. Así podemos realizar anotaciones en cada uno de estos cuadros.
Bien, el tamaño del texto también lo podemos modificar. Para modificar el texto y para aceptar el texto, primero para aceptar el texto tengo que apretar Control Enter y me acepta el texto. Así ya no estoy dentro del texto y puedo continuar haciendo texto en otras partes. Para modificarlo, voy con la herramienta texto, le hago clic al texto y se puede modificar. Puedo seleccionar todo el texto y cambiarle el tamaño. En este caso lo voy a poner 4, así me entra en el rectángulo y ahí podríamos realizarlo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un rótulo. Vamos a crear grupo y vamos a ponerle rótulo. Para eso vamos a generar una capa y vamos a ir al sector de abajo. Acá le vamos a poner rótulo. Vamos a ir al sector de abajo. En esa capa voy a seleccionar el área de abajo y voy a pintarla. Voy a hacer con la herramienta de tallito de pintura, a donde aparece el degradado, también está la de tallito de pintura, haciendo clic, manteniendo ahí, podemos elegir el de tallito de pintura. Voy a pintarlo de negro. Ahí, voy a pintarlo de negro y lo pintamos de negro. Perfecto. Ahora le voy a generar un rótulo, voy a poner mis nombres, voy a ir al grupo de texto, voy a apretar la herramienta de texto, que es la letra T, voy a hacerle clic, voy a cambiarle el color, ya que tengo un color negro, voy a cambiarle a un color blanco el texto, voy a poner mi nombre, voy a modificarle un poco el tamaño, lo voy a poner 20. Ahora, si ven, voy a ponerlo acá en 10, me parece muy grande. Si ven, yo voy a escribir Sebastián, escribí mi nombre, pero como el rótulo está por encima del texto, me lo está tapando, la capa de rótulo me lo está tapando. Yo ahora voy a aceptar el texto con Control Enter o el Enter de la parte numérica, eso también funciona para aceptar el texto. Voy a mover todo el grupo de texto por encima del rótulo, así no me lo tapa. Entonces las capas de texto van a estar por encima de la capa esta de rótulo. Y ahora voy a poder ver mi texto. ¿Por qué? Voy a ponerle Photoshop. Y voy a ponerle 2020. Ustedes tienen el loguito ahí, así que no lo van a poder tapar, solamente van a producir un rectángulo hasta acá. Van a poder poner sus datos. Bien, cuando tengan esta lámina, la vamos a guardar, la guardamos primero en PSD, entonces vamos a ir a Archivo, Guardar, Escritorio, y lo ponemos Guardar. Y vamos a guardar un JPG, entonces vamos a Archivo, Guardar como, y acá elegimos, en vez de PSD, elegimos JPG. Cuando elegimos JPG, le voy a poner OK, le voy a poner que sí. Bueno, a ver, le voy a poner cancelar acá y le voy a cambiar el nombre. Ahora sí, le voy a poner OK. Me va a aparecer este cuadro de diálogo donde yo puedo modificar la calidad de la imagen. En este caso está en alta, puedo seguir poniendo un poco más hacia allá, pero eso también va a depender del peso que queremos del archivo y de la resolución o de la calidad que queremos. Le voy a poner en este caso OK y si nos guardo la lámina en JPG. Bien, espero que les haya gustado esta clase de introducción. Es una clase donde vemos varias herramientas que son esenciales después. Y es interesante practicar estas herramientas, como también movernos en el espacio y poder producir las capas y nombrarlas cada vez que nosotros creamos una. Bueno, me despido y espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante en estas clases. Lo espero en la segunda, en la tercera, en la cuarta y hasta que terminemos el curso. Gracias.